en el Alto Paraná. La novedad tuvo el día de hoy, o fue novedad el día de hoy, el traslado de 40 personas privadas de libertad. Teresa Fretes estuvo en la cobertura de ese operativo realizado por el nuevo ministro, o presidido ya por el nuevo ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, y nos va a detallar en qué consistió el operativo y quiénes fueron los beneficiados con ese traslado. Digo beneficiados porque, por ejemplo, Teresa, le estábamos viendo ya que estaban almorzando en una mesa pulcra, bien cómoda, por cierto, algo que es muy poco muy poco usual ver en una penitenciaría. ¿Cómo te va, Teresa? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Osvaldo, para toda la teleaudiencia de Crimen y Castigo. Y es realmente histórico este traslado que estuvimos acompañando este jueves aquí en Ciudad del Este. Primero porque es la primera vez, Osvaldo, que se va a separar condenados de prevenidos. Prevenidos le dicen a la persona que tiene todavía su proceso abierto, que tiene prisión preventiva, pero todavía no tiene una sentencia firme, no tiene una condena y se diferencia de esa manera del resto de la población. Y el Código Penal justamente establece que estas personas tienen que estar separadas para que puedan los condenados ya, los internos condenados puedan ya ser sometidos a un sistema, a un régimen que le permita del que tanto se habla, la reinserción social, que es una realidad bastante distinta a lo que señalan las normas, Osvaldo. Entonces, son 50 personas. Desde ayer el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, estaba aquí en Alto Paraná, estuvo participando de cerca de todo el proceso de selección, se tuvo en cuenta el comportamiento, el tipo del hecho, el perfil psicológico, los años de condena también de estas personas. Son 50 en principio, se hizo todo un operativo, una fuerte custodia policial, tanto vía terrestre como también vía aérea. El helicóptero de la Policía Nacional estuvo sobrevolando desde tempranas horas la penitenciaría de Ciudad del Este, desde donde partió el convoy de colectivos, de buses que llevaron a estas personas hasta la nueva penitenciaría de Mingaguazú, que incluso le dan una denominación distinta, Osvaldo. Ya no es una penitenciaría o una cárcel regional, sino tiene el nombre de Centro de Reinserción Social. Entonces las primeras personas privadas de su libertad ya fueron trasladadas, van a seguir siendo trasladadas. También hay un pabellón exclusivo para personas que requieran de máxima seguridad. Eso también van a ir siendo trasladados, pero lo que fueron trasladados específicamente, Osvaldo, son internos que van a estar en los pabellones convencionales. Nosotros estuvimos la semana pasada haciendo un recorrido interno, vimos las camas, las celdas, la cocina ya estaba operando con una panadería. Realmente la estructura es muy amplia, el patio con la cancha, todos los cuidados y todos los estándares internacionales en este nuevo penal, y ojalá realmente, Osvaldo, que sirva ya para dar un poco más de tranquilidad a la ciudadanía, teniendo en cuenta de que genera mucha inseguridad la presencia de internos también en una zona tan poblada, en una zona tan residencial como es la penitenciaría de Ciudad del Este, donde los prevenidos van a seguir permaneciendo también allí. El nuevo ministro, no quiso aventurarse a dar una respuesta si es que se va a dar el cierre definitivo como piden los vecinos, por ejemplo, o si de alguna manera se va a dar algún cierre progresivo para que ese lugar sea destinado para otro tipo de actividad y no para una penitenciaría, para una cárcel, teniendo en cuenta los riesgos que implica esta ubicación, que no es nada recomendable, Osvaldo, por las residencias, por los centros educativos que están muy cerca, como también por los locales comerciales. Está en una zona muy residencial, terminó quedando la penitenciaría de Ciudad del Este, Osvaldo, y genera muchísimos problemas, tanto de seguridad como también de salubridad, por los desagües, los residuos. Hay un sinfín de cosas que se generan en torno a esta penitenciaría. Ese es un punto que te iba a preguntar, discúlpame la redundancia en este caso, Teresa, antes de ir a los detalles específicos del traslado. En Tacumbú tenemos esta misma situación, pero acá el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, ya anunció que Tacumbú no va a ser, va a seguir siendo una cárcel básicamente, solo que para procesados. En el caso de la cárcel de Ciudad del Este, ¿hay ya alguna determinación
la cárcel tradicional, digo, ¿hay alguna determinación de lo que va a ocurrir en el futuro o todavía siguen estudiando ese tema? Lo que nosotros pudimos recabar de datos, Osvaldo, es que va a seguir funcionando como penitenciaría, pero para prevenidos, a personas que no, para procesados, pero quieren reducir al máximo la cantidad de procesados. Están también en un trabajo con la Corte Suprema de Justicia para reducir la cantidad de procesados, porque hoy en día tenemos una mayor cantidad de más de 1.600 internos que tiene la cárcel regional de Ciudad del Este. O sea, según esto de informe de hoy, Osvaldo, solo poco más de 500 son personas condenadas y el resto son personas procesadas. Y la idea es reducir al máximo y, de ser posible, incluso enviar a otras penitenciarías a los procesados, y las otras penitenciarías que tienen personas condenadas, trasladarlo hasta Minga, Guazú. O sea, que no van a ser solamente los más de 500 condenados que están allí en Ciudad del Este, sino que de otras penitenciarías también van a seguir haciendo traslado, pero con esa diferenciación. La de Minga, Guazú va a ser exclusivamente para personas privadas de su libertad que son condenadas, Osvaldo. Te complemento nomás acá, Teresa, solamente tocando el mismo punto que está señalando, porque lo de Tacumbú también es similar, y un informe al cual accedimos cuando estábamos pidiendo la situación de Tacumbú, y esto es el pasado lunes específicamente, nos menciona de que en Ciudad del Este hay 1.064 procesados y 559 condenados, lo cual revela que la cárcel de Ciudad del Este tiene 1.623 personas recluidas, pero con el aditamento, Teresa, de que esa cárcel tiene una capacidad para solo 700 personas. Hay una superpoblación indudablemente, por lo cual se entiende ya el traslado que realizaron el día de hoy, que estamos viendo en imagen precisamente, imágenes vía aérea. Así mismo, Osvaldo, es una superpoblación bastante preocupante que generó ya siempre denuncia por parte por ejemplo, del mecanismo de prevención de la tortura, genera una red de corrupción también allí adentro. Justamente le consultábamos al ministro cuál va a ser el nuevo régimen de los que van a ser albergados en la penitenciaría de Minga, Guazú, y nos decía el ministro de que van a cambiar muchas cosas, van a cambiar, por ejemplo, el acceso a teléfonos, a internet, a cantinas que son de forma privada. Todo eso ellos dicen que va a terminar. Vamos a ver en la práctica cómo se da. Lo cierto y lo concreto es que no hubo incidentes en el traslado. Sí fue un proceso bastante cuidadoso, Osvaldo, como comprenderás que había un temor de que haya algún tipo de resistencia también de ellos por la mudanza. Sin embargo, por lo menos con los que trabajamos tuvimos muchísima aceptación y tuvimos una buena predisposición, decía el ministro. De hecho, hubo mucha demora porque se anunció para tempranas horas de este jueves. Nosotros estuvimos de las 6:30 de la mañana en ese lugar, y ya al mediodía fueron saliendo los reos. Quisieron ingresar con el bus dentro del penal de Ciudad del Este, pero por la dimensión de los buses y el acceso, que era bastante complicado también de la penitenciaría, en ese sentido no se pudo ingresar. Entonces tuvieron que ellos formar fila, se les dio uniforme, o sea, iban todos vestidos con remeras amarillas, y para no hacer esa diferenciación o para evitar seguramente cualquier tipo de situación también complicada, es que los internos fueron uniformados para el traslado correspondiente. Teresa, ahora, ¿por qué tendría que haber algún disgusto por parte de los internos si van a un lugar más cómodo? Tengo entendido. Ayer inclusive enviaban mensajes de Ciudad del Este y decían de que se está pagando para acceder a ese lugar. Bueno, uno ya no puede probar eso, ¿no? Pero fíjate vos cómo la gente ya iba reaccionando y relacionando también de alguna forma las comodidades que van a tener los presos en ese sitio. Sí, el tema es que tenían privilegios, accedían a teléfonos celulares, red de Wi-Fi, tenían cantina, o sea que podían consumir o no la comida que se sirve, pueden comer otros alimentos, el acceso a la bebida. Recordarás, Osvaldo, que habíamos compartido en Crimen y Castigo la enorme bodega que se instaló allí, el acceso a sustancias estupefacientes, el acceso a
salas más equipadas, con televisores, lo vimos en varias ocasiones, el acceso a privadas, por ejemplo, vimos en algunos allanamientos de la penitenciaría de Ciudad del Este que al momento del allanamiento no eran celdas, eran habitaciones, tenían compañía de sus parejas, que prácticamente residía con su pareja dentro de la penitenciaría, y esos son los privilegios, o por lo menos las personas que tenían acceso a esos privilegios que son los que evidentemente de alguna manera pagan por eso, Osvaldo, porque una persona de escasos recursos no va a acceder a todos esos beneficios, por supuesto, dentro de la penitenciaría, y son esas personas que accedían a esos privilegios lo que se esperaba que haya una cierta resistencia, Osvaldo. De hecho que la lista supuestamente fue modificada en reiteradas ocasiones para evitar todo tipo de situación.